Sí, maestra. Sí, maestro. Okay. Sí, maestra. Sí, maestra. Vamos a continuar entonces con las diapositivas. Muy bien, ya está grabando y me parece que ustedes ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya la vemos. Entonces, bueno, tenemos la importancia de la información financiera. Aquí dice que una empresa está constituida por aportaciones de personas llamadas accionistas y puede integrarse también con recursos de terceros, que estos recursos son prestados por diversas personas o instituciones bancarias a las que llamaremos acreedores o proveedores y por lo tanto es de vital importancia contar con información financiera. Ya vimos en la clase anterior cuáles son las entidades económicas, ya vimos que pueden ser de una sola persona o de varias personas, ya vimos también cómo se pueden constituir. Un momento, estoy viendo. Ok, un mensaje que me mandaron. Ya vimos que se pueden constituir entonces por una persona o por varias y que se pueden constituir como diferentes tipos de sociedad, ya sea como una sociedad o asociación civil o como una sociedad mercantil. Vimos también que las sociedades mercantiles están regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles y las civiles están regidas por el Código Civil. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Bien, entonces las empresas, es importante que tengan información financiera porque todo lo que está adentro de una empresa son recursos, es decir, las empresas o las entidades económicas se crean con diferentes recursos. De hecho, veíamos también en una de las definiciones, no me acuerdo cuál definición fue, aquí, que las entidades económicas es un conjunto y combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos que son administrados con el propósito de generar algún bien o servicio a la sociedad. Ok, esta parte de conjunto o combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos se refiere a que cuando tú conformas una empresa, cuando tú haces una entidad económica, pues las entidades económicas son una combinación de esto, del dinero, que el dinero me sirve para comprar mercancías, las mercancías me sirven para después venderlas y convertirlas otra vez en dinero y obtener ganancias. También tengo recursos humanos que son los que me permiten, por ejemplo, pues cumplir con mi labor, con mi función. Tenemos también otro tipo de recursos como, por ejemplo, las bodegas, los equipos en donde traslado la mercancía, los equipos de cómputo en donde llevo el registro y control de lo que tengo en la sociedad. Y bueno, todos estos recursos se pueden obtener de diferentes formas. Pueden obtenerse mediante las aportaciones de los dueños de la empresa, de los socios, o también pueden ser adquiridos por terceros. Por ejemplo, definitivamente siempre se requiere de una inversión inicial, que esa la van a poner los socios. Pero suponiendo que nosotros nos dedicamos, somos una empresa de giro comercial, o sea, no somos manufactura ni somos de servicios, somos comercializadora. Nos dedicamos a vender, pues no sé, lo que les agrade, zapatos, calcetines, ropa, cosméticos, lo que sea. Necesitamos el dinero para iniciar y a lo mejor rentar una bodega, dar algún tipo de depósito, tener alguna cuenta bancaria en donde podamos estar teniendo dinero para los gastos como iniciales, pero por ejemplo la mercancía que vamos a vender la podemos obtener mediante un crédito con el proveedor. O sea, un tercero que no tiene nada que ver con mi empresa me vende la mercancía, pero me la vende a crédito. Entonces, esa mercancía ya es un recurso de la empresa nueva, de la entidad nueva. Sin embargo, ese recurso provino de un ente externo a la empresa, que es el proveedor. Entonces, la información financiera es importante porque precisamente ese proveedor que me va a prestar la mercancía o que me la va a dar a crédito o el banco que me va a prestar un crédito para poder seguir operando, pues necesita saber cómo está mi información, o sea, cómo
cómo está mi empresa, qué tanto capital tiene, qué tantos recursos tiene. Por eso es importante la información financiera. Sin importar el tamaño de la empresa, si es una persona física o una sociedad mercantil, cuántos empleados o establecimientos tenga, o el monto de sus ventas, la mercancía en existencia o cualquier otro dato que dimensione sus proporciones, todo negocio requiere de la información financiera para que el dueño o el administrador tenga una base que sustente las decisiones que toma. La información financiera también nos ayuda a tomar decisiones con respecto a qué productos vender, qué vender, a qué precio vender, a cuánto plazo vender, cuánto comprar, cuándo comprar, dónde comprar, en qué invertir, cuántas ganancias repartir a los socios y de dónde conseguir fondos cuando se requieran dichos fondos. Por ejemplo, una forma de hacerse de más capital o de más fondos es convirtiendo tu empresa pública o metiéndola en una porción al mercado de valores. Y de esta manera puedes emitir acciones que pueden comprar público en general y entonces hacerte de recurso de terceros, que no sea tu propio recurso o recurso de otro socio, y ese recurso lo utilizas en la empresa, en crecer, si tienes algún proyecto de inversión, si tienes algún proyecto de investigación, etcétera. Las decisiones que los accionistas y los acreedores toman en relación a los negocios en los que tienen intereses económicos se refiere a la forma en que se obtienen los recursos y se utilizan, y están agrupadas de acuerdo a las siguientes categorías. Básicamente todas las decisiones, yo Araceli diría, que todas las decisiones que toman las empresas están agrupadas en estas tres. Muchas veces me dicen, no, pero es que, por ejemplo, pues yo quiero, no sé si es una decisión de inversión o de operación, pero lo que quiero es comprar otra maquinaria. Ah, ok, es una decisión entonces de inversión para la operación y también de financiamiento. ¿Por qué? Estás tomando una decisión de comprar un equipo nuevo, una máquina nueva, es una decisión de inversión que te va a ayudar a tu operación, porque pues definitivamente si no necesitaras crecer tu operación, no estarías necesitando comprar un equipo nuevo. Y es una decisión también de financiamiento, porque ahí vas a decidir o a definir cómo la vas a financiar, si va a ser con recursos propios o con recursos de terceros. Entonces, todas las decisiones tienen que ver con estas tres. La decisión de financiamiento, ojo, tiene que ver, si lo están apuntando, las decisiones de financiamiento tienen que ver con la obtención de recursos, los de capital o los de terceros, que es lo que les dije ahorita. Dice, para la obtención de recursos existen dos fuentes, las que aportan los socios y las que se obtienen de terceros. Se tienen los ejemplos de las decisiones de inversión sería, ¿se tienen los recursos necesarios para iniciar o se requiere de un financiamiento? ¿Cuánto dinero, de ser necesario, se debe pedir prestado? ¿Qué alternativa de financiamiento es más conveniente para la empresa? ¿Cómo financiar la inversión que se hará en activos? Todas esas son decisiones de financiamiento, ¿ok? No sé si se comprende el término, es como, es una inversión que voy a hacer en la empresa, pero el cómo la voy a obtener, cómo la voy a financiar, para que no se confunda, es la decisión de financiamiento tiene que ver precisamente como su nombre lo dice, con la manera de hacerme llegar de los recursos, de financiar. Las decisiones de inversión tienen que ver con la manera en la que se aplican los recursos obtenidos con el financiamiento, en qué los voy a invertir. Implican la adquisición de bienes como terrenos, edificios, maquinaria. Un ejemplo de las decisiones serían, ¿qué bienes se requieren para que la empresa pueda operar? Mande. Perdón que te interrumpa. Sí. Oye, ahorita que comentabas algo de financiamiento con bienes de terceros, ¿que no el financiamiento siempre es con bienes de terceros? ¿O cómo sería con bienes propios? O sea, porque con financiamiento te refieres a solicitar un préstamo o un crédito, ¿no? Sí y no. O sea, sí porque lo puedes hacer a un banco o a alguna institución de financiera, pero el financiamiento de los socios, o sea, cuando el socio invierte más capital,
ahí se considera como un financiamiento con medios propios, o sea, con el que el mismo socio te está incrementando el capital. No lo debes, es un incremento del capital. Ok, pero nada más lo pondría el socio, por así decirlo, o lo pondrías tú. O sea, el socio está invirtiendo y es un financiamiento para ti, ¿o cómo? Es un financiamiento para la empresa, es una forma de obtener Ah, los ok. recursos. ¿Y cuál es la Sí, diferencia entre eso y una inversión a la empresa? de la empresa. O sea, no de la empresa, a la empresa. O sea, ese tipo de financiamiento de cierta manera será como invertir en la empresa, ¿no? Así es incrementar Tu incrementar tu capital. inversión. Ok, Ajá, tu capital, gracias. sí, sí, por nada. Entonces, quedamos con las decisiones de inversión, tienen que ver con todas estas compras. ¿Qué bienes se requieren para que la empresa pueda operar? ¿Es conveniente comprar maquinaria adicional para incrementar las ventas? Bueno, pues todo esto son las preguntas que te vas a hacer cuando hagas decisiones de inversión. Cuando tomes decisiones de operación, tiene que ver con qué hacer con las inversiones. Fíjense, la decisión de financiamiento es en qué voy a invertir. Y ya una vez que invertí, es qué voy a hacer con las inversiones. Las actividades como la prestación de servicios, la producción de bienes y la comercialización de los productos se refieren a la operación del negocio. Un ejemplo sería, ¿cuál es el giro o actividad principal del negocio? ¿Cuántos puntos de venta se deben tener? ¿Es necesario trabajar un turno extra? ¿Cuál es el precio al que se debe vender los productos? Y todas estas decisiones, ya sean de una o de otra, o sea, de cualquiera de las tres, surgen generalmente con los cambios que van teniendo las empresas y tienen que ver no solamente con cambios de hacia el interior, sino también o principalmente con cambios hacia el exterior. No recuerdo si fue con ustedes, creo que sí, que les comentaba que a raíz de todo esto del COVID, pues varias empresas tuvieron como que voltearse a ver y reevaluar como que el rumbo que estaban llevando y esto ha generado muchos cambios a nivel económico, no solamente a nivel pues de la cuestión de, de salud, sino también pues las oportunidades que se dieron para que emergieran empresas, para que algunas empresas que antes no se valoraban como empresas de servicios fueran un poco más valoradas. Entonces, todos estos cambios por los que pasan las compañías tienen que ver con las decisiones que se van a tomar, pues para seguir, ¿no? Para subsistir. O sea, habrá quien, miren, les voy a poner un ejemplo así como muy, que me sucedió, ¿no? Por ejemplo, obviamente cuando recién empezó toda la cuestión de que nos enviaron a casa y un fin de semana ya no volviste a tu vida normal, en ese entonces mi hija estaba en segundo de primaria en el 2020. Y pues a todo el mundo nos tomó por sorpresa, incluso a nosotros, los profesores del ITESO. Igual yo no tuve como tanto problema porque ya tenía experiencia dando clases en línea, pero pues siempre como que de estar yendo al ITESO todos los días y tu vida era así, pues te mandan a tu casa cuando no es como lo normal, tienes periodos de adaptación y durante ese tiempo, digamos hasta que terminó el ciclo escolar, pues todo eso fue como periodo de adaptación. El problema es, o el problema fue, por ejemplo, en el caso de mi hija, que a los 15 días o al mes, pónganle, a los 2 meses, porque luego se vino la Semana Santa y no sé qué, varias personas de otras compañeras de otros colegios, pues me platicaban, ¿no? De que no, es que en la escuela ya están dando clases en línea y que no sigue, que no sé cuánto. Y yo en la escuela donde tenía a mi hija, así como que nos mandaban por WhatsApp las hojas y era de, imprímelas y tú hazlas con tus hijos, ¿no? Entonces, no hubo como esa facilidad de adaptación por parte del colegio y así fue con muchas cosas, ¿no? Hasta que ya terminó el ciclo y luego cambiaron de ciclo escolar y todo el rollo, ya hubo como más esa adaptación. Este, pero así fue también con muchas empresas que, por ejemplo, no tuvieron la capacidad de adaptarse a hacer home office, no tuvieron la capacidad de adaptarse a los cambios que estaba teniendo el mercado. Muchas empresas hoy en día no tienen un lugar físico para trabajar, están por internet nada más.
tengo el caso, por ejemplo, de un local que está aquí muy cerca de por donde yo vivo, que es un, pues, tipo restaurante. Bueno, no es que sea un restaurante, es un servicio de comedor, pero no tiene venta en sitio. O sea, está el local, está en una placita, tiene su nombre, tiene sus logos y todo, pero está permanentemente cerrado y tú pasas y te dice solamente para llevar, solo delivery. Entonces, y no hay como ese lugar en donde tú vas y consumes y todo, y el lugar está ahí y se mantiene. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas cambiaron y ya mucho el hacer el home office, el hacer las entregas a domicilio, ya mucha gente compra la mayoría de las cosas que consume, las está comprando por internet. Esto que nos abre, pues, otros caminos para que la empresa llegue al cliente. Y bueno, ahí ya interviene la parte de mercadológica, interviene la parte de tecnología, intervienen como otras cosas que eh, con las que la empresa se apoya para subsistir. Pero de todo esto se impacta la información financiera también. Ok, voy a continuar. El proceso de la información financiera, el sistema consiste en aplicar un método para captar datos, procesarlos, resumirlos en forma significativa y finalmente comunicar y presentar la información, lo que les decía la clase pasada, ¿no? Cada empresa tiene su forma en específico de hacerse llegar de la información. Hay quienes todas las semanas están procesando información, hay quienes se esperan hasta que sean la fecha límite, ¿no? El propósito final de la contabilidad es presentar información financiera y que ésta sea útil para llegar a sus conclusiones acerca de los resultados de la gestión empresarial. Comparar las expectativas con los niveles alcanzados, juzgar el grado de cumplimiento de las proyecciones y, en general, fundamentar la toma de decisiones y cursos de acción. Ok, voy a hacer aquí una pausa y voy a buscar para mostrarles algo que me interesó mucho, algo que vi ayer, que me interesó mucho y que me gustaría que fuéramos viendo de una forma menos eh, monótona de qué es de todo esto que estamos hablando. Estoy compartiendo ahorita con ustedes este documento que se llama Informe Anual Integrado de Grupo Bimbo. Grupo Bimbo, pues, es una empresa mexicana, pero que tiene presencia a nivel mundial. ¿Qué es lo que quiero que vean de aquí? Bueno, todo esto, obviamente, este es un informe anual integrado. Un informe anual integrado, ¿qué significa esto? Significa que tiene información de muchos rubros, no solamente de la financiera. No sé si así se ve un poco mejor, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Gracias. Aquí vamos a ver, pues, ustedes lo pueden buscar en internet, así se llama, Grupo Bimbo Informe Anual. Aquí tenemos un mensaje, por ejemplo, del CEO de la compañía para todos los socios. Tienen como la información de la compañía de a qué se dedican o sus rubros, sus relevantes categorías. Y aquí vienen información como por marcas. Pero yo me voy a ir así como muy rápidamente y voy a buscar la parte que me gustaría mostrarles, que es la de la información financiera. Bueno, aquí vienen algunas cuestiones también quizá interesantes para ustedes, que son la parte, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, cuántos empleados tienen,
cómo se manejan con los empleados, las nuevas contrataciones de colaboradores, qué hicieron en cuestión de ser ecosustentables. Pero me voy hasta la parte que les digo de la situación financiera. Aquí sí voy a hacer un poquito más grande la pantalla y, ok, aquí dice estados consolidados de situación financiera. De Grupo Bimbo S.A.B., nosotros ya vimos que era una S.A.B., Sociedad Anónima Bursátil, D.C.B. Ojo, estas cantidades, dice, expresadas en millones de pesos mexicanos. O sea, ni siquiera son miles, son millones. Entonces aquí estamos hablando de 8,748. 8,748 millones. Ajá. Ok, esto es la información financiera de la compañía. Nuestra materia se llama información financiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de generar como producto? Pues precisamente esto que se llama información financiera. Aquí está el estado de situación financiera. Aquí hay un estado de resultados. Tenemos otros resultados integrales. Tenemos un estado de cambios en el capital contable y tenemos un estado de flujo de efectivo. Y además tenemos notas a los estados financieros. Ok, vamos a tratar poquito a poquito, vamos desde el principio. Vamos con el estado de situación financiera. Ok, si nosotros vemos, voy a ampliar un poco más la información para ver la primera mitad nada más, que es esta. Aquí hay una palabra que dice activo, otra que dice activo circulante, total del activo circulante y total del activo. Ok. Tenemos los resultados del 2021, del 2020 y del 2019. ¿Alguien entiende qué es esta parte de activo? Pues es como un dinero que está en flujo constantemente, ¿no? O sea, no es algo que está en pasivo como tal, que es lo contrario. O sea, como algo que... es A que no ver, sé ¿los cómo... activos de quién son? De la empresa. Correcto. Maestra, ¿Alguien más? perdón que te Mande. interrumpa, Araceli. Sí, Esto se ve en costos también, ¿no? O sea, no costos para la toma de decisiones, la clave que se llama nada más costos. la materia que se llama nada más costos, que es para ingenieros y todo eso, sí, se ve Ajá, una es que yo parte. llevé esa. Sí, Se se ve ve muy una similar. parte, sí. Sí, está muy similar. Pero va, súper bien. Sí. Gracias. Ok, la parte del activo, no sé si alguien más tenga una idea de a qué me refiero con activo. ¿Alguien que Pues lo haya es estudiado en la prepa? el dinero que tiene la empresa en ese momento, ¿no? Como en ese tiempo de ventas, ¿no? Ok, no es nada más el dinero. Aquí el activo representa todos los bienes que son propiedad de la empresa. Son bienes, derechos, dinero, bienes y derechos que tiene la empresa. ¿Cuál es la empresa? ¿Quién es la empresa? Pues Bimbo, ¿no? Sí, y en el caso de, si yo no te dijera Bimbo, ¿cómo definirías una empresa? Es una persona física O, o moral. ajá, y quedamos que las morales, ¿cuáles son? Eran, eh, Ya son por lo que son menos varias cuatro, personas, ¿no? los de socios. Las personas morales son las que están constituidas por varias personas y las personas físicas, Son cuando es una persona. ajá, nada más aquí ojo con la persona física porque hay varios niveles o varios tipos de ingresos. Cuando la persona física, que es una sola persona, tiene ingresos por actividad económica, o sea, un asalariado no es una empresa, ¿ok? Una empresa de una persona física es cuando la persona física tiene actividad económica. Bien, entonces También voy ahí para... entra lo que es la asociación, ¿no, maestra? No, O sea, ¿en cuál? ¿En la persona física o en la moral? no en la física.
No, la persona física no es más que un solo individuo con actividad Ah, empresarial. ok. Cuando ya son dos individuos, es persona moral. Ah, persona Ok. moral. Ah, ok. Va, perfecto. Entonces, todos los recursos de la empresa, como les dije, recursos, bienes, dinero, derechos, son los activos. Aquí tenemos, por ejemplo, efectivo y equivalentes de efectivo. Pues, ¿a qué se referirá? El efectivo es tal cual el dinero que se tiene, el papel moneda que se tiene dentro de las instalaciones de la empresa, pero también las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias se consideran efectivo. Entonces, ellos en efectivo y equivalentes de efectivo, o sea, efectivo y bancos, tienen 8,748 millones. Tenían 9,268 en el 2020 y 6,251 en el 2019. Aquí del 19 al 20 hubo un incremento y del 20 al 21 hubo una disminución del efectivo. Como alguien me dijo, bueno, me dijeron bien, al momento de la emisión de los estados financieros. Por eso, en el estado financiero es muy importante tanto el nombre de la empresa como el nombre del estado financiero y el periodo del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntaran, oye, ¿y cuánto dinero tienen ahorita? Ah, bueno, no lo sé. Hay que pedir el último estado financiero, a ver a qué fecha está, y entonces a la fecha de ese estado financiero, probablemente tenían, no sé, 9,000 millones otra vez, ¿no? Cuentas por cobrar y clientes. El anterior rubro, efectivo y equivalentes de efectivo, dijimos que era pues el dinero que tiene la empresa y lo que está en bancos. Ahí ya, en el concepto que les acabo de decir de activo del dinero, aquí está. Les dije que también eran derechos. ¿Qué derechos puede tener una compañía? Principalmente de cobro. Aquí ustedes lo pueden ver. Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar neto. Neto de algún tipo de reserva que tú puedas hacer como para cuentas incobrables. Entonces aquí en las cuentas por cobrar tienen 27,170 millones de pesos. Y aquí si se fijan hay una columna que dice notas. ¿Por qué? Porque van a aclarar, las notas sirven para aclarar información respecto de algún rubro del estado financiero. Entonces, en la nota número 5 podemos encontrar más información de este rubro, de cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar neto. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente en la nota 5 vamos a encontrar la integración de las cuentas por cobrar por país, por ejemplo, o por tipo de moneda, o la forma en que se evaluó. Acuérdense que estamos hablando de Bimbo y Bimbo tiene operaciones a nivel global. Entonces, las operaciones que tiene no las tiene solamente en pesos. Sin embargo, a la emisión de los estados financieros, al ser una empresa mexicana que cotiza en bolsa, necesita emitir sus estados financieros en pesos. Aquí en la nota 5 podremos encontrar a lo mejor, como les digo, la integración y cómo se evaluó esa cuenta por cobrar a pesos. Tenemos los inventarios, los pagos anticipados, los instrumentos financieros derivados, los depósitos en cuenta de garantía de instrumentos financieros derivados, y aquí tenemos activos clasificados como mantenidos para su venta. Y por ejemplo, de los depósitos en cuentas de garantía, se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque en el 2019 tuvo un saldo, en 2020 ya no, en el 2021 ya no, no sabemos en 2022. Quizá en 2022, si cierra con cero, este renglón lo pueden omitir de aquí de sus estados financieros, porque ya que estaría en cero. Y si se fijan, aquí tienen un nombre que es activo circulante. Ya definimos lo que es el activo, que el activo son los recursos de la compañía, que son dinero, bienes, derechos. Estos son los activos. Y tenemos dos clasificaciones, un activo circulante y otro que no dice nada, pero que es no circulante. ¿Qué característica tendrá el activo circulante? Pues yo creo que como su nombre lo dice, el activo circulante es el que circula, es el que tenemos como a la mano de estarlo convirtiendo en efectivo, de darle mucha rotación, mucho movimiento para que siempre estemos teniendo solvencia, liquidez, ¿no? Entonces,
¿qué activos son los circulantes? Pues principalmente el efectivo. El efectivo es el activo circulante por definición. Este es el que nos mueve toda la compañía, ¿no? Las cuentas por cobrar, pues son los derechos de corto plazo. ¿Y qué es un corto plazo? Un corto plazo, hablando técnicamente, contablemente, es todo aquello que sucede en un ejercicio de calendario natural, en un año. Entonces, si estamos hablando de que estamos ahorita, por ejemplo, ya en agosto, si yo adquiero una deuda a 12 meses, o si yo adquiero un derecho a 12 meses, ese derecho no entraría todo en el corto plazo, entraría solamente una parte, lo que reste de aquí a diciembre que yo pueda cobrar, eso lo pondría en el circulante. Lo que exceda de diciembre lo pondría en el no circulante, porque aún sigue siendo un derecho mío, pero ya no es de corto plazo, ahora es de largo plazo. También tenemos los depósitos en cuenta, que son los derechos, y los pagos anticipados, que también son derechos de utilización de los bienes. El activo no circulante, mande. ¿Cuándo defines cuando algo es de corto o de largo plazo? ¿Con qué criterio? Pues es que es relativamente sencillo. Lo que te acabo de decir, por ejemplo, cuando adquieres un derecho de cobro, si tu derecho de cobro es en parcialidades y es a 12 meses, pues tú ya sabes cuántos meses alcanzas a cobrar en este año del ejercicio y cuántos en el siguiente. Igual cuando es, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en un pago anticipado. Es el ejemplo que te puedo decir más sencillo. Nosotros adquirimos siempre o casi siempre un seguro para nuestro auto y el seguro es por un año. La póliza normalmente te cubre un año, independientemente en qué plazo la pagues. Puedes pagarla de contado o puedes pagarla en parcialidades. Pero la póliza te cubre un año, el seguro. Si tú estás en enero, el valor completo de la póliza sería a corto plazo, porque cubriría de enero a diciembre. Pero si estás en marzo, entonces tendrías que restarle 3 meses a esa póliza, dividir, por ejemplo, si te costó, imagínate que te costó 12,000 el seguro, divides los 12,000 entre 12 meses y le quitas 3,000 de esos 3 meses que ya no van a ser corto plazo y lo divides 9 meses en el corto plazo y 3 meses en el largo plazo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el circulante y el no circulante? Bueno, pues ya la dije que el circulante pues es el que nos ayuda como con la liquidez, el flujo del recurso, y el no circulante puede tener activos circulantes, es decir, conceptos de activos circulantes, como lo que acabo de decir de la cuenta por cobrar, pero que sean mayor a un año de largo plazo. Y también va a incluir, principalmente va a incluir aquellos activos, o sea, recursos que me ayudan con la operación de mi negocio. ¿Qué recursos son estos? El edificio, el local si no es rentado y el edificio si no es rentado también. Los equipos de transporte, llámese bicis, camionetas, motos, camiones, tractocamiones, lo que sea. Ahí voy a incluir también mis bienes que me ayudan con la operación del negocio, llámense equipo de cómputo, montacargas, anaqueles, mobiliario de oficina, igual lo que dije ahorita del equipo de cómputo, como también las impresoras, los escáneres, por ejemplo, si yo escaneo código de barras, todo lo que me ayuda con la operación del negocio, lo meto a un activo no circulante porque su beneficio es de largo plazo. Su beneficio no es por un año, es generalmente por encima de un año. Y también incluyo dentro del activo no circulante todos los intangibles. ¿Cuál es un ejemplo de un intangible? Por ejemplo, el nombre. El nombre de la marca tiene un valor. La propiedad intelectual tiene un valor. Todo eso es un intangible que no podemos
tener, eso no son objetos, sin embargo, sí los debemos de contabilizar y de considerar. Bien, ¿tienen aquí hasta aquí dudas? No, maestro, todo claro. Ok, se los pregunto, se los comento porque estamos ya definiendo lo que son los activos. De todas maneras lo voy a volver a repasar, pero todo lo que les acabo de decir tiene que ver con la definición de lo que es un activo, que es parte de lo que vemos en información financiera. El siguiente rubro que está aquí, bueno, antes de eso, ¿me podrían alguien decir qué entienden o si entienden algo de lo que está aquí, por ejemplo? De la información que se muestra. Pues básicamente es la suma de sus activos circulantes comparándolo con la de los años pasados. Y sería como una idea del dinero o del movimiento que tienes en ese año y se tendría que comparar con los pasivos para pues, que te cuadre básicamente, ¿no? Así es. Igual independientemente ahorita de que veamos el cuadro de la información, viendo así esta información, yo les preguntaría, ¿ustedes podrían decir a simple vista aquí en dónde tiene invertido la mayoría de sus recursos esta empresa? En ¿En qué propiedades. rubro? Ajá, en propiedades. ¿Suena lógico que lo tenga en propiedades? Estamos hablando de Grupo Bimbo. Pues sí, ¿no? Porque necesitas lugar para almacenamiento, equipo para producción. Entonces, Sobre como todo que para producción, ¿no? Sobre todo las plantas de producción. O sea, sí suena lógico que su mayor inversión la tengan en las propiedades planta y equipo, porque pues necesitan las plantas de producción para todas las ventas. ¿Qué otra cosa podríamos observar? Hay un rubro importante aquí en el el activo, crédito. el crédito mercantil. ¿Saben ustedes lo que es el crédito mercantil? No, yo no. Voy a buscar la definición. Digo, se los puedo explicar, pero voy a buscar la definición. Dice aquí, el crédito mercantil es un adicional que se paga por las acciones de una empresa en relación a su valor de mercado. ¿Qué es el crédito mercantil? Es el factor que permite determinar el valor que tendrá el patrimonio intelectual, ya sea en su carácter de bien o de activo intangible. Otra definición. El crédito mercantil es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son, porque se me cortó. Que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. El crédito mercantil, lo que se entiende por crédito mercantil es como el valor adicional que tiene tu nombre o tu marca, simple y sencillamente por ser tu marca, tu nombre. Lo que tú ya hiciste como empresa, como tu prestigio, digamos. El crédito mercantil es como tu prestigio. Entonces, el valor de Grupo Bimbo tiene un crédito mercantil, o sea, un valor adicional al nombre por solamente ser Grupo Bimbo de 74,565 millones de pesos. Está muy cañón, ¿no? Que la marca tenga como todo este reconocimiento. Aquí también Es como tenemos lo que costaría, por así decirlo, según el mercado, comprar la empresa o la marca, pues el nombre. adicional, sí, Ok, adicional, sí. Y va. tenemos también activos intangibles por 57,000 millones de pesos prácticamente. Entonces, bueno, con esta información, como bien lo dijo Juandra, aquí estamos comparando los 3 años del 2021, 2020 y 2019. En esta comparativa podemos observar incrementos y podemos observar disminuciones. Ya el meternos a investigar por qué se dieron los incrementos y por qué se dieron las disminuciones, eso ya es otro proceso. Pero de entrada, podemos decir nada más que teniendo la información de esta forma podemos visualizar incrementos y disminuciones. Voy a hacer una pausa de 5 minutos. Necesito
levantarme al sanitario y en menos de 5 minutos estamos de regreso. Grabando. Ahí está ya otra vez la grabación. Entonces, todos los recursos de la compañía tienen un valor total de 337,640 millones de pesos. Bien, ¿cómo se hicieron llegar de todos estos recursos? Bueno, hay diferentes fuentes, están dos fuentes de recursos, que son las de los externos y las de los internos. ¿Cuáles son los externos? Todo lo que debemos, todo lo que alguien más nos otorga, pero a cambio de que le estemos pagando por esos bienes que nos prestó. Entonces aquí son los pasivos. Los pasivos son una fuente de recursos externa, o sea, que no pertenecen a la empresa, no tienen ningún control sobre la empresa, no tienen ni voz ni voto sobre las decisiones que se toman, pero con su financiamiento, con sus recursos, nosotros podemos hacer que la empresa crezca, podemos tener nuestra mercancía, podemos tener el dinero, por ejemplo, para comprar maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, la fuente externa de recursos es el pasivo. Dentro del pasivo tenemos también pasivo a corto plazo. La diferencia, por ejemplo, con el activo a corto plazo o circulante, el activo son los derechos, los recursos, bienes, los derechos y el efectivo que tenemos, que vamos a mover en un plazo menor a un año, pero que es nuestro, ¿ok? O sea, son recursos de la compañía. El pasivo circulante o el pasivo a corto plazo son las deudas que vencen en menos de un año. O sea, es como lo contrario del activo. El activo es lo que yo tengo y en el pasivo es todas las deudas que vencen en un plazo menor a un año. Tenemos el primer rubro, dice porción a corto plazo de la deuda a largo plazo. Este concepto está como complejo a lo mejor de entender, es decir, de todo lo que yo debo a largo plazo, hay una parte que no es largo plazo, que es corto plazo, y esa es esta, la porción a corto plazo de la deuda a largo plazo. Tenemos las cuentas por pagar a proveedores, o sea, lo que le debemos a nuestros proveedores, o le deben pues la empresa, son 35,752 millones. Tiene otras cuentas por pagar y pasivos acumulados, o sea, aquellas cuentas que no tienen nada que ver con proveedores, 24,102. El pasivo por arrendamientos, lo que se debe por arrendamientos, que no necesariamente quiere decir que estén los arrendamientos vencidos. Es simplemente dinero que se tiene que pagar, pero pueden ser por arrendamientos a crédito a largo plazo. Bueno, no es cierto, a largo plazo no, porque estamos en el corto plazo. Simplemente reconocer la deuda por arrendamiento. Cuentas por pagar a partes relacionadas. Los impuestos a la utilidad que se deben y que no se han pagado. Y con todo esto, sumado a la participación de los trabajadores en las utilidades, otros pasivos a corto plazo, instrumentos financieros derivados, todo esto me hace un pasivo a corto plazo. Aquí solamente voy a hacer la observación de lo siguiente. El pasivo a corto plazo son 80,760 millones. El activo a corto plazo son 53,411. Debemos más de lo que tenemos en el circulante. Si esta empresa en este momento tuviera que liquidar todos sus pasivos, no tiene la liquidez suficiente para hacerlo porque sus activos circulantes, que son los que puede convertir en efectivo en un plazo menor, son menores a lo que es el total de su deuda. Tenemos la parte del activo no pasivo no circulante, que es la deuda a largo plazo, los pasivos por arrendamientos, los instrumentos financieros derivados, los beneficios empleados que se deben todavía, impuestos a la utilidad que no se han pagado y otros pasivos a largo plazo, para darnos un total de 236,000. El capital es el rubro donde podemos encontrar la inversión del socio. Así como les dije que los activos son recursos, los pasivos son deudas, fuente externa de recursos que representa las deudas de la compañía. El capital es la fuente interna de recursos.
el capital siempre es una fuente interna de recursos. El socio es el dueño de la compañía. El socio, los socios son los dueños de la compañía y son los que ponen el dinero para que la compañía se cree, se haga. Aquí nada más es importante después separar que el dinero de la compañía ya no es el dinero del socio, porque luego de pronto hay socios que todavía lo confunden y entonces utilizan todo el dinero de la compañía como si fuera de su uso personal y no debe de ser así. El capital social, como su nombre lo dice, es social porque es el de los socios. El capital social representa 4 millones de pesos. 4,000 millones de pesos. Las utilidades retenidas, es decir, utilidades que no se han repartido, que tienen dentro de la compañía, son 73,384. Otros instrumentos financieros de capital, efecto acumulado de conversión de operaciones extranjeras, o sea, todo esto es lo que tienen como ganancias en tipos de cambio, por ejemplo, utilidades o pérdidas cuando estén en negativo, actuariales de planes de beneficios definidos de obligaciones laborales, valuación de instrumentos financieros de capital. El hecho de que esté entre paréntesis quiere decir que es un número negativo, o sea, se resta. Utilidades o pérdidas por realizarse de instrumentos derivados de cobertura de flujos de efectivo. Aquí está una ganancia. Y entonces tenemos una participación de la controladora, es decir, de quien tiene las acciones mayoritarias. Una participación de la no controladora, que serían las acciones minoritarias, y el total del capital que tiene la empresa invertido, o sea, el dinero de los socios. Sumo el capital a los pasivos, las dos fuentes de recursos se suman. Acuérdense, tenemos una fuente de recursos externa, que son los proveedores, los bancos, todos los externos, que es pasivo. Y tenemos una fuente de recursos interna, que es los socios y todo lo que invierten en la compañía. Ok. Regina Hernández, ¿me podrías explicar un poquito de lo que acabo de decir, por favor? La verdad no escuché la última parte. Tienes un poquito más de la mitad de la clase con otra persona frente a ti que te está impidiendo tomar la clase. Te voy a pedir que si no vas a estar escuchando lo que digo, de preferencia, pues mejor te desconectes o que le digas a la persona que tienes frente a ti que te permita, por favor, tomar la clase, ¿sí? Ok. Entonces, la suma del pasivo y el capital contable siempre me tiene que dar igual a la suma del activo. ¿Por qué? Porque el activo se genera de los recursos que obtengo tanto de los pasivos como de los socios. Entonces, la suma de estos dos siempre me tiene que dar igual al total de mis recursos. Si esto no es así, es porque algo está mal clasificado. Algo hicimos mal en un aumento, en una disminución, que no nos está permitiendo que lleguemos a esta igualdad. Ok. ¿Dijiste, maestra, el pasivo y el capital contable? Así es, el pasivo y el capital contable siempre tienen que ser igual que los activos. Okay. Esa ecuación, ¿cómo se llamaba, Miss? ¿Cómo le dijo? Esto se llama ecuación contable y de hecho se los voy a pedir que lo revisen. Ah, es que en la tarea sale de que dice activo igual, pasivo más capital. Y había comentado otro. ¿En cuál tarea, oye? Bueno, en la que dejó ahorita. Ah, en la que tienen para ahorita. Ajá, ahí dice de que ecuación contable es activo igual pasivo más capital. Pues eso dije. O sea, es lo mismo que estoy diciendo. El pasivo y el capital contable, o sea, la suma de pasivo y capital o capital contable es igual al activo. Ah, ok. Sí, es que confundí. Yo creo que con lo de capital contable me confundí con eso. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Ok, aquí ya aprovechando lo que dijo Santiago, les voy a pedir que abran, por favor, en su Canvas, tienen ya una actividad que es la actividad de clase 1, que es subir evidencia de los ejercicios 1, 2 y 3 que hicimos en clase. Ok, vamos a hacer los ejercicios 1, 2 y 3 aquí en clase. Aquí tenemos, les puse un archivo en PDF
Y este archivo pues tiene una explicación. Esto se los dejo para que tengan material para que a lo mejor no necesitan estar investigando y demás. Tenemos, por ejemplo, aquí el tema es identificación de los elementos que integran los estados financieros básicos, lo que es el balance general, que también se le conoce como estado de situación financiera. Tenemos el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo. Tenemos elementos necesarios para obtener la información financiera. Hay que analizar las operaciones de la empresa, decidir el registro contable adecuado. Existen 2 sistemas de registro y bueno, viene toda la explicación de lo que tenemos que hacer para emitir estados financieros. Tenemos la ecuación contable. La estructura de la información financiera se basa en la igualdad llamada ecuación contable, en la que sus variables son activos, pasivos y capital, que es esto que les acabo de decir. El activo es igual al pasivo y capital, que es lo que vimos ahorita en el estado de Grupo Bimbo. Todos sus activos son igual a la suma de sus deudas más la inversión del socio. ¿Por qué? Porque el pasivo y el capital, acuérdense, son fuentes de recursos, fuente externa, fuente interna. Y el activo son los recursos. Es como si yo les dijera, por ejemplo, que su ropa, o sea, asumiendo que ustedes no trabajan y no reciben más que el dinero de sus padres, entonces todo lo que tienen en de su persona, o sea, en su ropa, sus muebles, su casa, su comida, lo que sea, todo es propiedad o es un recurso que fue propiedad del capital que puso su papá. ¿Ok? Entonces, los recursos se obtienen siempre de una fuente, externa o interna. Aquí vienen los conceptos de activo, de pasivo y capital. Y tenemos algunas cuentas, es decir, cómo se le llama al momento que queremos ya hacer como la contabilización de las operaciones, cómo se le llama a algunas cuentas de activo. Algunas cuentas de activo son dinero en efectivo, dinero en instituciones financieras, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, mercancías, sillas, escritorios, libreros, etcétera. Tenemos gastos de organización, gastos de instalación, edificios, terrenos, automóviles, seguros, depósitos, algunos por mencionar del activo, deudas y obligaciones del negocio, algunas por mencionar el pasivo, cuentas por pagar de proveedores o acreedores, documentos por pagar, créditos bancarios o préstamos, impuestos por pagar, IVA trasladado por trasladar, IMSS, etc. Patrimonio de los dueños o capital, que es el valor de la inversión de los socios dentro de la empresa, capital social, utilidades o pérdidas generadas, etc. Ok, empezamos entonces con el ejercicio número 1, en donde tenemos identificación de grupos que se afectan, es el activo, el pasivo y el capital. Entonces, en el ejercicio 1 vamos a entender cómo es esto de que el activo es igual al pasivo y al capital. Déjenme nada más abrir mi Excel, por favor. Abran ustedes también su Excel o en donde vayan a realizar el ejercicio, pueden hacerlo directamente en Excel. Estoy en eso, ¿eh?
Ay, no se me abrió. Ok, ¿ya están listos todos? Es un archivo en blanco, ¿verdad? Lo vamos a empezar desde cero. Sí, vamos a empezar desde cero. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar a compartir. Aquí tenemos, bueno, tengo de este lado, espero que todos lo puedan ver, el archivo de PDF donde está la información del caso práctico o del ejercicio 1 y tenemos, bueno, tengo de este lado mi archivo de Excel, déjenme abrir un poco más las celdas. Entonces, Maestra, sí. sí, ¿vamos haciendo todo lo que usted va haciendo en Excel o mejor solo observamos? Yo me gustaría que este primer ejercicio Ajá. sí lo pudieran ir haciendo al mismo tiempo que yo. Yo voy a ir haciendo pausas, Ah, muy pero bien. no está tan Ok. complicado. Yo creo que lo podemos hacer a la par. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, por nada. Entonces empezamos con el ejercicio 1. Ok. Voy a hacer aquí una columna para poner el número de la operación. En esta otra columna voy a poner los activos. En la siguiente voy a poner los pasivos. Y en la siguiente voy a poner el capital. Miss, o sea, ese usted lo mandó o lo tenemos que hacer nosotros de que por nosotros solos. O sea, en una hoja El de Excel archivo de también. Excel, ustedes lo están creando. Yo no mandé ningún archivo de Excel. Yo solamente mandé el Ah, PDF. ok. Ah, ok. Estoy haciendo otra columna en donde voy a poner la suma del pasivo y el capital. Ustedes me dicen si ya están listos. Listo. Ok, vamos a comenzar entonces. Fíjense bien. El inversionista aporta dinero abriendo con esto una cuenta de cheques. Lo único que vamos a hacer es utilizar los grupos de activo, pasivo y capital y vamos a definir si el grupo con esta operación que se hizo incrementa o disminuye. ¿Ok? Entonces, dice que el inversionista, ¿quién es el inversionista? Pues el que le va a inyectar capital. El Y capital. así es, y se llama socio. Entonces, el inversionista o socio aporta dinero abriendo con esto una cuenta de cheques. Y ya ustedes me dijeron el que le va a inyectar el capital. Entonces, ¿qué pasa con el grupo capital? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces aquí le vamos a poner aumenta. Bueno, ¿saben que esta? Ya vi que no tenemos, esta la voy a quitar porque no tenemos cantidades. Ok, entonces aquí el capital aumenta. El número de operación le ponemos 1, ¿no? La primera. Ajá. El número de operación es la operación número 1, ¿sí? Y no nos podemos quedar aquí. Aquí está aumentando el capital. Pero, ¿qué otra cosa aumentó? Pasivo, ¿no? Activo. Activo. Aumentó ¿Por el qué? ¿Por qué, activo. maestra? ¿Por qué aumentó el activo? Ajá. Porque dice que aporta dinero para con esto abrir una cuenta de cheques. ¿La cuenta de cheques es del socio o va a ser de la empresa? De la empresa. De la empresa. Entonces, aumenta el activo de la empresa. Vale. ¿Con qué?
con el dinero del capital, con el dinero del socio. Ok. ¿Sí? Miren, aquí voy a poner una columna y esta columna la voy a poner así, pequeñita, y aquí voy a poner para tener como la parte del signo igual que tenemos acá arriba, bueno, en el PDF, activo es igual a pasivo más capital. Entonces, siempre que suceda algo en los activos, vamos a tener también un movimiento en el pasivo del capital, o a menos que el activo sufra una transformación, pero vámonos paso a pasito. Ahorita vamos con la parte esta de el aumento del activo y aumenta el capital. ¿Qué sucedería si el siguiente ejercicio, o la siguiente operación dijera, el socio retira su inversión? Pues ahora disminuye el activo y el capital. Disminuye el capital. Es correcto, disminuye el activo y disminuye el capital. ¿Se fijan cómo estamos haciendo los dos? Ok. La siguiente operación dice que compramos mercancías a crédito. ¿La mercancía qué representa? Un pasivo. Pasivo. Ojo, fíjense bien. Inventario. La mercancía representa el inventario, representa un bien. Entonces aquí aumenta el activo. Sí es también con el pasivo, o sea, también aumenta el pasivo, pero no aumenta la mercancía, aumenta la deuda. Miss, ¿puede explicar por qué aumenta el pasivo? Porque adquieres deuda. Fíjate lo que dice aquí. Compramos mercancías a crédito. Comprar algo a crédito es que estás adquiriendo deuda. Le vas a pagar a alguien. Maestra, ¿y si se pagara en ese rato, o sea, si no fuera crédito? Aquí hay una transformación del activo, perdón. Déjame nada más, Ailet, primero explicarle a Elena bien por qué aumenta el pasivo y ahorita explico el caso que tú me mencionas. Aumenta el pasivo porque cuando compramos algo a crédito, adquirimos una deuda. Hasta antes de comprar la mercancía, no teníamos deuda con nadie. Compramos la mercancía, nos dan la mercancía, pero le decimos a la persona, no te la puedo pagar ahorita, te la pago en una semana o en un mes. Y te dicen, ok, tú tienes que reconocer que si tú aumentaste tu activo en mercancía, también ya tienes una deuda. Si tú ahorita llegara alguien y te dijera, oye, ¿cómo se conforman tus activos? Tú dirías, tengo dinero en efectivo y tengo mercancía. ¿Y cómo lo obtuviste? Ah, pues el dinero me lo dio el socio y la mercancía me la dio el proveedor. ¿Ok? Entonces, lo que incrementa es la deuda, no el bien. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dice Ailet, ¿qué pasa si lo pagas en ese momento? Bueno, aquí lo que hay es una transformación del activo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, voy a poner el ejemplo, que la inversión fuera de 100,000 pesos, la inversión del socio, esta que acabamos de hacer ahorita. Entonces, en el capital también habría 100,000 pesos. Aquí habría 100,000 y aquí habría 100,000. En ambos habría 100,000. ¿Qué pasa si en la operación 2, en lugar de decir que la compramos a crédito, la pagamos? Imagínense que la mercancía... Pues no aumenta ni disminuye. O sea, queda tablas igual. Ajá, ¿no? la mercancía vamos a poner que tiene un valor de 10,000 pesos. Lo que sucede es que el activo disminuye 10,000 pesos en dinero, pero aumenta 10,000 pesos en efectivo. Y aquí no sucede nada, porque es el propio dinero que tengo, perdón, es el propio dinero que tengo el que me está sirviendo para comprar la mercancía. Aquí el efecto sigue siendo que tengo 100,000 y 100,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Ok, voy a continuar. Sí tengo ejemplos o ejercicios con este tipo de operaciones, pero vámonos paso a paso para ir comprendiendo muy bien todo esto. Ok, Entonces ahí se queda como tablas, maestra. Sí, exactamente es lo que dije, que aquí Ok. aumenta se transforma el activo de ser efectivo a ser mercancía. Ok. Vamos con el número 3. Dice, el dueño aporta una computadora. Entonces, aquí en el número 3, la aportación hace que el capital aumente, ¿correcto? ¿Qué otra cosa aumenta? Los activos. El activo, ¿no? El activo, pero ¿en qué rubro aumenta? En equipo. En equipo. Fíjense, ya en este ejercicio ya llevamos dinero, llevamos mercancía y llevamos equipo de cómputo. Los tres están incrementando el activo. Ok. El número 4 dice, pedimos un préstamo al banco. ¿Qué sucede aquí? Aumenta el pasivo. Aumenta el pasivo. Correcto, aumenta el pasivo. ¿Y qué más aumenta? Y ¿Qué el hace? capital. El socio tiene No, más perdón, inversión. los activos. No, el activo. El activo, ajá. O sea, ya tengo más dinero todavía porque le pedí prestado al banco, pero también estoy adquiriendo más deuda. Con el número 5 decimos, el dueño aporta un automóvil. Aumenta el activo, ¿no? Aumenta el Aumenta activo. el activo ¿No? en el equipo de Ah, no, y el transporte. capital, ¿no? Y aumenta el capital porque es el socio el que lo está aportando. Cuando el socio dice, te voy a prestar, aunque sea socio, lo que incrementa es la deuda, no el capital. Cuando el socio dice, te voy a aportar, aumenta el capital porque el socio no está esperando que tú le pagues. ¿Ok? Entonces, cuando aporta el socio, aumenta el capital, y cuando aporta el dueño, aumentan los pasivos, ¿o cómo? No. El socio o el dueño es lo mismo, pero cuando es Ok. aportación, estamos hablando de que incrementa el capital, incrementa la inversión. Cuando estamos O hablando sea, de, los pasivos es lo que está en contra tuya, ¿no? Por así no es que decirlo. esté en contra, no es que esté en contra, son préstamos. O sea, los pasivos tienes una obligación de pago. Ok, bueno, no en contra, pues, pero que tienes la deuda. Así es. Y lo que les dije nada más fue que el socio puede prestar dinero. Y entonces ese dinero que prestó no sería una aportación, sería una deuda, porque el socio, si te dice específicamente, te presto, está esperando que le pagues. ¿Sale? Ok, gracias. Por nada. Entonces, estamos ahora con el número 6. Dice, se compran muebles para la oficina a crédito. ¿Qué sucede? Aumenta el pasivo Aumenta y el activo. activo, ¿no? Aumenta activo con los muebles y ¿qué más aumenta? Y pasivo. El pasivo con la deuda. Maestra, ¿puedes explicar en ese ejemplo por qué aumenta el activo y el pasivo, por favor? Los muebles para la oficina es el mobiliario, escritorios, sillas, los libreros y todo eso. Y esos son activos porque son bienes que vas a utilizar para la operación de tu negocio. Ok. Cuando los compras a crédito, lo que estás adquiriendo es una deuda, o sea, los vas a pagar en algún momento. Entonces, las deudas están representadas en el pasivo. Ok, cuando tienes una deuda, va en pasivo. Okay. Así es. Va. Ok. Vamos entonces con el número 7. Dice, se compran computadoras e impresoras a crédito. Igual, ¿no? Activo y pasivo aumentan. Así es, aumenta el activo con las computadoras e impresoras, el equipo de cómputo, y aumenta la deuda porque se compraron a crédito. El número 8. Pedimos un préstamo a Ramiro Ochoa. ¿Quién es Ramiro Ochoa? No sabemos. Puede ser el socio, puede no ser el socio. Aquí lo interesante es que le pedimos prestado. Activo y pasivo aumentan, ¿no?
activos. Sería pasivo y activo, ¿no? Aumenta el pasivo y aumenta el activo. El activo ¿El aumenta activo? ¿Mande? Aumenta el activo y aumenta el pasivo porque es deuda. Vamos con el número 9. Dice, se compra un archivero en efectivo. Queda tablas, ¿no? O sea, ¿Qué que igual ocurre que la aquí? pasada. No, pues no es tanto que quede, Aumenta activo, No, ¿no? pues, Nada más. a ver, no es tanto que quede tablas, pero sí entiendo el punto. Aquí me dice Santiago, aumenta activo, ¿ok? El activo aumenta en el mobiliario, que es el archivero. ¿Y con qué lo pagué? Con el capital. ¿Aumenta el capital? No, o sea, disminuye. ¿Le está regresando al socio su dinero? No. No. ¿De dónde está Entonces sacando? solamente la activa. ¿Otra vez, Pues, por favor? o sea, Más bien solo aumenta el activo, ¿no, maestra? No, sí, es solamente. Porque estamos pagando de contado. Ajá, y No, entonces, no, a ver, solo, o sea, disminuiría, ¿no? a ver, una pregunta. Denme tiempo. Les voy a preguntar a Santiago y Solo. a Ale. Ajá. Si yo te doy 100 pesos, Ajá. yo soy tu socio. Y yo te doy ese dinero a ti. Yo soy tu socio. Tú eres la empresa, yo soy tu socio. Y tú como empresa, Santiago, tienes 100 pesos. Y vas a ir a comprar 1 kilo de tortillas. Lo vas a comprar de contado. Yo tengo 100 pesos invertidos en ti. Y el kilo de tortillas vale 20. Entonces sería pasivo, ¿no? Se lo debes, Bueno. tú lo vas a ir a pagar. Vas a usar el dinero de los 100 pesos que yo te di para ir a comprar el kilo de tortillas. ¿Ok? ¿Cuánto dinero en efectivo vas a tener? 100. No, vas a pagar 20 de las tortillas. 80. 80 vas a tener 80 en efectivo. Ajá. Y vas a tener 1 kilo de tortillas. ¿Sí? Sí. El efectivo de los 80 pesos y el kilo de tortillas son tus bienes. Y los dos sumados son mis 100 pesos que yo te di. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con los 100 pesos que yo te di? Lo transformaste en qué? En 80 pesos en efectivo y en 20 pesos de tortillas. Entonces, Okay. aquí te compra un archivero en efectivo. Es lo mismo, el ejemplo es más burdo el que yo te di. Tú tienes el dinero en efectivo que te dio el socio, más el del préstamo, más el de no sé quién, pero ya es tuyo, ya es tu efectivo, ya es tu activo. Y compras un archivero. Entonces, Ajá. de ese dinero, del tuyo, en lugar de tener ahora ya, no sé, 100,000, tienes 80,000 más el valor del archivero. Entonces aumenta el capital, ¿no? No, otra vez, no aumenta el capital. ¿Qué pasa? Alguien que le explique a su compañero diferente. ¿Qué sucede con el capital? ¿Sucede algo con el capital? No se quede inmóvil porque es un dinero que tú ya tienes. Exacto, pero entonces, ¿qué pasa? Aumenta el activo. ¿Y qué más pasa? Aumenta es que es una deuda que indirecta, ¿no? O sea, si se podría llamar así, porque pues es un dinero que agarras, que tenías, pero que vas a terminar reponiendo, ¿no? Entonces sería el pasivo, ¿no? Pero es que en ningún lado dice aquí que se adquiere deuda, se compra un archivero en efectivo. Es el mismo ejemplo que les puse de las tortillas. Tú vas por Entonces las nada más tortillas. aumenta el activo, ¿no? No, es que no nada más aumenta el activo, también disminuye el activo, porque tu activo es el dinero. Perdón, ya disminuiría nuestro saldo en bancos y aumentaría el inventario, ¿no? No tanto el inventario, el mobiliario. Mobiliario, perdón. Sí, Después aumenta y disminuye, ¿no? Exactamente, aumenta el activo porque estoy comprando un bien, un archivero, pero también disminuye el activo porque estoy sacando dinero del que ya tenía para comprar ese archivero. Entonces, la respuesta correcta es que aumenta el activo y disminuye el activo. Los dos. Aumenta en
archivero y disminuye en efectivo. Déjenme ver, aquí tengo un chat. Uy, Logan. Pues ojalá que no. Bien, este fue el ejercicio número 1. Vamos a hacer, nos falta el 10, perdón. Un empleado nos pide prestado, nos falta la número 10. Un empleado nos pide prestado. Ok, esta se las voy a resolver yo para resolverla rápido. Es exactamente igual que la anterior. Aumenta el activo, ¿por qué? Porque al yo prestarle al empleado, estoy obteniendo un derecho de cobrarle, ¿sí? Pero también disminuye el activo porque le estoy dando de mi efectivo. Entonces, el activo se transforma también en esta operación de ser efectivo a convertirse en cuenta por cobrar. ¿Sigo teniendo el mismo activo? Sí, pero ahora en lugar de tenerlo en efectivo, lo tengo en una cuenta por cobrar. Voy a hacer lo mismo para el ejercicio número 2, que vamos a hacer ahorita también así muy rápido. Y en el ejercicio número 2, la diferencia que voy a hacer es que voy a ir poniendo las cuentas en las que se incrementa el activo o en las que se disminuye el activo. Por ejemplo, voy a poner un signo más. Este signo más es aumenta. Aquí más. Y el signo menos quiere decir que disminuye. Entonces, dice, se inicia una empresa y los socios aportan dinero en efectivo. Entonces aquí yo voy a poner con el número 1 que el activo aumenta en el efectivo. Y el capital aumenta en la inversión. Voy con el número 2. Los socios aportan un edificio. ¿Qué aumenta? En el activo y en el capital. Ok, en el capital aumenta la inversión y en el activo aumenta la cuenta de edificios y aumenta el activo en edificios. En el número 3 dice, compramos mercancía al contado. Aumenta Los activos, el activo y disminuye el activo. A ver, Elena. Los activos aumentan y igual los pasivos. A ver, aumentan en inventario. No, disminuye, ¿mande? Ajá, Sí. aumenta. Aumenta en inventario. Ajá. Y como lo debe, pues hay deuda. Lo debemos, la compramos al contado. Ah, no, entonces el capital también, ¿disminuye la inversión? No, aumenta. ¿El socio da más inversión? Pues sí, ¿no? O sea, pues al final, o sea, el capital a la hora de vender la mercancía, pues va a aumentar. Ah, pero fíjate, esto que me acabas de decir es importante. A la hora de vender la mercancía, va a aumentar. Ahorita no estamos en la hora de vender la mercancía. Ahorita estamos comprándola. Solo están comprando, ¿no? Exacto. Ahorita solo la estamos comprando. Si fuera compra y venta, sí sería así, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo por separado, porque a la compra tienes un precio y a la venta tienes otro porque le tienes que aumentar la utilidad. Pero a ver, vuelvo con Elena. El inventario incrementó porque subió la mercancía. Tengo más mercancía, pero ¿cómo la pagué?
Lo de contado, entonces sí, sería el capital. Pero el capital, ¿por qué? Porque es que Porque le mi quitas, pregunta, o sea, pues al final te quedaste con menos dinero por comprar la mercancía. pero el dinero de quién? No es el dinero del socio, es el dinero de la empresa. Disminuye activos. Disminuye activo. ¿En qué? En efectivo. O sea, imagínate que tú le vas a restar, o sea, que tú le digas al inversionista, oye, ya no tienes tu inversión igual. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, pues porque yo ya me gasté el dinero. Ah, pues sí, pero ya te lo gastaste y ahora ¿en qué lo convertiste? Ah, pues lo convertí en mercancía. Entonces mi aportación sigue siendo la misma, porque yo te di el dinero y el dinero tú lo estás usando para generar operación, pero mi aportación es la misma, no disminuye, ni aumenta tampoco. Lo que se mueve es el activo, el efectivo. Voy con el número 4. Compramos muebles para la oficina a crédito. Aumenta activo y aumenta pasivo. Aumento activo en la cuenta de mobiliario y como fue a crédito, aumenta los acreedores, así se le llama a los que les debo por conceptos que no son mercancía. Aumenta el pasivo con los acreedores. Con el ¿Cómo número se llama 5. cuando sí es mercancía? ¿Se llama proveedor o cómo? Proveedor, exactamente. Ok. Aumenta la deuda con el proveedor. Va, gracias. Ajá. En el número 5, hacemos adaptaciones al local pagando en efectivo. Cuando decimos adaptaciones, no estamos hablando, perdón, no estamos hablando del mantenimiento de pintar y todo eso. Las adaptaciones es, por ejemplo, imagínense un local vacío, una caja de zapatos, pero ustedes quieren poner una lonchería y necesitan poner la instalación del gas, necesitan ponerle un sanitario, necesitan ponerle una barra para poder poner las parrillas, necesitan la cuestión del refrigerador. Todas esas son instalaciones. O imagínense que en lugar de una lonchería es una pizzería y necesitan poner el horno. Entonces, todas las adaptaciones que van a ser mejoras al local y que van a dar un beneficio de largo plazo son, como su nombre lo dice, adaptaciones y mejoras, pero del activo. Entonces, incrementa las adaptaciones y ¿qué más? Disminuye también el activo. Disminuye el efectivo. Pago en efectivo. Es correcto, disminuye el efectivo. El 6. Un empleado nos pide un préstamo. ¿Aumenta el activo y disminuye? Aumenta el activo en una cuenta que se llama deudores o cuentas por cobrar. Le voy a poner aquí deudores. Esta cuenta de deudores es una cuenta por cobrar. Esto aumenta y disminuye el efectivo porque le estoy prestando dinero. Compramos una camioneta para el reparto de mercancía y firmamos documentos. Tengo más activo en algo que se llama equipo de transporte. Y estoy firmando un documento por pagar que aumenta. O sea, no la compré de contado, la compré a crédito. Aumenta el pasivo. Sí, el pasivo. Aumenta el pasivo en una cuenta que se llama documentos por pagar. Esto también aumenta. La 8, compramos un terreno a crédito. Aumenta el activo en la cuenta de terrenos y aumenta el pasivo, porque lo debo, fue a crédito, en la cuenta de acreedores. El 9, compramos computadoras al contado.
aumenta equipo de cómputo Y disminuye también en activo. y disminuye en activo en efectivo. El número 10, pedimos un préstamo al banco. Entonces, aumenta el efectivo porque el banco me prestó el dinero y aumenta créditos o préstamo bancario. Lo pueden encontrar de los dos nombres. Y este también aumenta. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Ok. Este ejercicio, este archivo, se entrega hoy, ahorita. Es un archivito que van a entregar con las dos cuentas, o los dos ejercicios, ejercicio 1 y ejercicio 2. Tienen, digamos que para que se entregue a tiempo, hasta las 11, pero no pasa nada, tienen otras 2 horas, o sea, tienen hasta la 1 para entregarlo el día de hoy y que les cuente cómo entregado. Maestra, Dime. yo tengo clase de 12 a 2 presencial, o sea, no alcanzaría a acabarla. ¿De 12 Sí, a maestra, 2? yo igual. Sí, o sea, mi clase creo que dura 3 horas. Sí, es de 11 a 2. ¿Pero no lo puedes mandar ahorita? O sea, lo que tengo hecho sí lo mando, pero ya no alcanzaría a acabarlo, ¿está bien? Sí, pues mándenlo así, ajá. Maestra, entonces... Maestra, pues nada más son esos dos ejercicios, ¿no? ¿O Sí. tenemos que hacer el ejercicio 3 No, también? nada más el 1 y el 2. Ah, ok. Dime, Juanra. ¿Era lo No, mismo? no, era esa misma pregunta. Sí, no, nada más es el 1 y el 2, lo que hicimos ahorita. Ah, ok. Entonces, el próximo martes vamos a terminar el ejercicio 3. Yo les pongo las clases y, digo, ya los que se tengan que ir, desconéctense. Ya no, les pongo las clases y les aviso también del grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok, maestra. Muchas Gracias. gracias. Sí, maestra, gracias. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias, maestra, que estés bien, nos vemos.